Bueno, vamos allá. Hoy emprendemos un viaje fisiológico absolutamente fascinante a través del cuerpo humano. Vamos a explorar esa increíble arquitectura neuronal que nos permite, por un lado, procesar el dolor quirúrgico y, por otro, mantener una conciencia espacial de precisión milimétrica durante los procedimientos médicos de más alto riesgo. Es literalmente echar un vistazo bajo el capó para ver cómo nuestra biología actúa como una máquina de procesamiento de datos en tiempo real. Traduce el daño físico en alertas urgentes y el movimiento en coordenadas exactas. Así que preparémonos para desentrañar los secretos del sistema nervioso central en el entorno más exigente posible, el quirófano. Para organizar nuestro recorrido de hoy, vamos a dividir este viaje en dos vías biológicas muy distintas. Empezaremos explorando nuestro sistema de alarma interno, cubriendo el proceso sensitivo, la arquitectura del dolor y ese curioso fenómeno del dolor referido. Luego cambiaremos de marcha hacia nuestro complejo sistema de navegación espacial, la propiocepción, para finalmente unir todas las piezas en la aplicación quirúrgica real. Primera parada, sección 1. El proceso sensitivo. Vamos a ver cómo pasamos de la pura energía física a la electricidad. Pensemos por un momento en esa fracción exacta de segundo, pero milimétrica, en la que la energía física de un bisturí entra en contacto con el tejido humano. Para que ese simple roce se convierta en una percepción consciente en nuestra corteza cerebral, tienen que ocurrir 4 cosas seguidas, sin fallo. Primero, la estimulación, luego la transducción, seguida de la generación del impulso y finalmente la integración, o sea, el momento en el que el cerebro realmente se entera de la historia. En el fondo, el sistema nervioso es exactamente igual que un router Wi-Fi en casa. Si este circuito dinámico de 4 pasos se interrumpe en cualquier punto, la energía física jamás se traduce al lenguaje eléctrico. Y esto es crucial. El cerebro no entiende de bisturís, cortes o calor. Su único idioma son los potenciales de acción. Si falla la transducción, el mensaje sencillamente se pierde en el vacío. Pasamos a la sección 2. La arquitectura del dolor. O mejor dicho, el sistema de alarma de nuestro cuerpo. El dolor no viaja por una sola autopista. Tiene 2 vías muy diferentes. Por un lado están las fibras A. Tienen mielina, así que son rapidísimas. Entregan ese dolor agudo, punzante y súper localizado en un instante. ¡Zas! Pero luego están las fibras C. Estas no tienen mielina, van mucho más despacio, arrastrando los pies, y lo que transmiten es ese dolor sordo, persistente, crónico y agotador, que se queda ahí latiendo mucho después del impacto inicial. Y aquí surge una pregunta súper lógica. ¿Por qué el cuerpo no se acostumbra al dolor y ya está? Pues todo se reduce a las curvas de adaptación sensorial. Tenemos receptores fásicos, que son de adaptación muy rápida, perfectos para un tacto ligero, notan el roce de la ropa y luego se callan. Pero por otro lado están los nociceptores tónicos. Estos se adaptan lentísimo. Mantienen una señal constante, machacona, mientras el daño siga ahí. Es un mecanismo de pura supervivencia. El cuerpo literalmente se niega a ignorar que hay un daño estructural. Si nos llevamos esta fisiología microscópica al quirófano, la cosa se complica bastante. Un corte quirúrgico no solo activa los cables eléctricos, crea una auténtica sopa química en el tejido. Se liberan unas sustancias llamadas prostaglandinas y cininas que inundan la zona. ¿Y qué hacen? Pues bajan muchísimo el umbral para que salte la alarma. Los receptores se vuelven hiperexcitables. Es lo que llamamos hiperalgesia, y explica perfectamente por qué una incisión postoperatoria palpita con tanta rabia. Sección 3. El dolor referido. Básicamente, un fallo en nuestra propia matriz biológica. Esto es fascinante. A veces nuestro sistema de alarma sufre un cortocircuito. Las señales se cruzan. El dolor referido es en esencia un error de procesamiento del cerebro. Sentimos el daño en una zona completamente lejana al problema real. ¿Por qué? Pues simplemente porque nuestra arquitectura neuronal comparte los mismos cables para diferentes zonas del cuerpo. Pensemos en el ejemplo clásico de manual, el infarto de miocardio. Las señales viscerales de un corazón que se está ahogando y las señales cutáneas de la piel del brazo izquierdo viajan por sus propios cables, hasta que, de repente, convergen exactamente en el mismo segmento de la médula espinal. O sea, entran por la misma puerta. Al final, el cerebro se hace un lío y no puede distinguir de qué cable venía la señal original, así que proyecta ese dolor cardíaco directamente en el brazo. Entender esta especie de matriz de enrutamiento es oro puro a nivel diagnóstico. A ver, no todo el dolor hace estas trampas, pero cuando ocurre saber leerlo es vital para cirujanos y dentistas. Pensemos en la cara y la boca. Los problemas en la articulación de la mandíbula o en una muela muchas veces se camuflan, usando el complejo del nervio trigémino para proyectar el dolor a otras partes del cráneo. Vamos, que ese dolor de cabeza insoportable podría venir perfectamente de una caries. Llegamos a la sección 4. Dejamos atrás las alarmas y entramos en el sistema de navegación, la propiocepción.
Entramos en la telemetría silenciosa del cuerpo. Para saber dónde estamos en el espacio, no necesitamos mirarnos las manos. Dependemos de unos sensores biomecánicos súper avanzados que envían datos de posición al cerebro de forma continua. Tenemos los husos musculares chivando la longitud del músculo, los órganos tendinosos midiendo la tensión y los receptores articulares registrando cada cambio de dinámica y presión. Es, literalmente, un GPS interno que funciona a oscuras. Y lo impresionante es cómo estos sensores empapelan toda nuestra anatomía. Los husos se esconden en el vientre del músculo, los órganos tendinosos se anclan justo en la unión con el tendón, y los receptores articulares envuelven las cápsulas de las articulaciones. Trabajan en equipo para monitorizar cada micromovimiento, garantizando que el sistema nervioso sepa la posición exacta de cada extremidad en un espacio tridimensional, sin fallos. Si hacemos zoom en los husos musculares, vemos una obra maestra de la ingeniería. Funcionan con un circuito de retroalimentación cerrado. Las neuronas motoras ajustan la tensión por dentro, mientras otras controlan la contracción por fuera. Es un bucle continuo, recalibrándose milisegundo a milisegundo. Esto es exactamente lo que nos da el control motor fino, esa precisión indispensable para cualquier movimiento delicado. Y entramos en la recta final. Sección 5. La aplicación quirúrgica. Vamos a juntar las alarmas y la navegación. En el quirófano, todo esto colisiona. Primero, la navegación espacial juega a favor del especialista, mediante algo llamado discriminación ponderal. Como los propioceptores se adaptan muy lentamente, envían un flujo constante de datos al cerebro del cirujano. Esta telemetría ininterrumpida es la que permite, por ejemplo, que un implantólogo sepa el peso exacto de su instrumental y aplique la fuerza justa y milimétrica sobre el hueso, sin pasarse y provocar una fractura. Pero claro, la otra cara de la moneda es el dolor. La cirugía crea un entorno biológico tremendamente hostil. Tenemos por un lado una transducción eléctrica constante, porque, como vimos, los nociceptores se niegan a apagarse. Y por si fuera poco, tenemos esa enorme amplificación química de las prostaglandinas bañando el tejido dañado. En resumen, una tormenta perfecta de dolor. Y esto nos deja con una reflexión bastante provocadora. Sabiendo todo lo que acabamos de ver, esa incesante señal eléctrica por un lado y el caos inflamatorio químico por otro, ¿cómo narices se diseña una anestesia que sea capaz de apagar ambos frentes a la vez? Porque requiere una precisión farmacológica alucinante para bloquear temporalmente no solo los cables eléctricos, sino también esas urgentes alertas químicas de nuestra propia biología defensiva. Es un verdadero pulso entre la medicina moderna y la tenacidad del cuerpo humano. ¿Hasta qué punto lograremos en el futuro dominar por completo este ecosistema sensorial? Ahí queda la pregunta.